Bueno, mis amados, hoy nos encontramos en Domingo de Resurrección y creo que lo más lógico es que hablemos un poco sobre la resurrección de Cristo. Vamos a tener una pequeña meditación para poder apreciar lo que significa el día de hoy en lo que es todo lo que es la doctrina cristiana. Ha habido momentos en el mundo que han marcado el destino de toda la humanidad. Todo comenzó con la creación, pero después viene la venida del Señor Jesucristo. Viene como un niño y el mundo en ese momento no sabe de la importancia de aquella criatura que acaba de nacer. Pero también después viene lo que es la muerte de ese niño que creció y que es el Salvador de toda la humanidad. Eso es algo que rompió el tiempo en dos, por eso se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Pero lo que tenemos que tener presente es que no se quedó todo en que Jesús murió, sino el hecho más sobrenatural y trascendental de todo. Lo que marca nuestra vida cristiana es que Jesús resucitó. No tanto que Jesús murió. Me explico con lo que digo. Morir, pues era natural, todo el mundo muere. Aunque la muerte de Cristo todos sabemos que es una muerte que lleva mucho más de lo que nosotros consideramos la muerte. Pero no todo el mundo resucita. Y Jesús resucita de entre los muertos por el poder de Dios Padre. Y eso es lo que marca absolutamente toda la base de la cristiandad. Por eso vamos a hablar en esta mañana del significado de lo que es la resurrección. Entonces, lo primero que vamos a ver, mis amados, es que la resurrección es la base, la razón real de nuestra fe. Vamos a abrir la escritura en 1 Corintios capítulo 15 y leamos desde el versículo 12 al versículo 19, aunque todo ese capítulo es una riqueza acerca de la resurrección de Cristo. Pero parémonos, allí desde el 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y aún el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces sí nos damos cuenta allí la importancia de lo que es la resurrección. Y si dice, aquí dice la Escritura, si realmente Cristo no resucitó, ¿y por qué le habla eso
el apóstol Pablo a los Corintios? Porque no creían en la resurrección. No era común que se hablase de que la gente resucitara. Nadie realmente había resucitado, a no ser el mismo milagro que Jesús había hecho con Lázaro. Pero no era lo normal de estar hablando de la resurrección de entre los muertos. Y por eso les dice Pablo, realmente, pues si es verdad que Jesucristo no resucitó, primero hacemos a Dios, somos falsos testigos de Dios. Pero también es tremendo lo que allí dice: si Cristo no resucitó, entonces realmente nuestra fe es vana. Y estamos aún en nuestros pecados. Ahí es donde nos damos cuenta que la fe está sustentada en que Cristo resucitó de entre los muertos. No hubiera bastado con que Jesús hubiera muerto. Repito, morir, pues todos morían. Pero resucitar, solo Jesús, por el poder de Dios. Entonces, si hoy nosotros estamos aquí reunidos para adorar a Dios, si hemos adorado al Padre y todos estamos aquí regocijándonos por la presencia de nuestro amado Jesús, es porque realmente Jesús dejó la tumba por el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Esa es la primera gran verdad que tenemos que recalcar en el día de hoy. Si no hay resurrección de muertos, tampoco habría esperanza. Si nosotros nos damos cuenta, antes de que Jesús resucitara, mis amados, dice la Escritura que los discípulos, allí en Juan capítulo 21, que los discípulos todos volvieron a sus redes. Cuando Jesús se les presentó después de la resurrección, los encontró nuevamente en el oficio donde Él los había llamado. Aunque Jesús les había dicho que volvería a estar con ellos, ellos ya no tenían esperanza. Aún recordemos lo que pasó con el mismo Pedro. Pedro lo negó. Y tuvo que ser algo muy maravilloso cuando se dan cuenta que lo que su gran maestro les había dicho se había cumplido. Resucitar de entre los muertos. Satanás creyó que había vencido a Jesús. Y lo que no contaba Satanás era que el muerto se iba a levantar al tercer día. Y lo que era el gran fracaso, digamos, para Satanás de lo que era Jesús, se convirtió en la gran victoria. Jesús venciendo sobre la muerte. Eso es lo primero que nosotros podemos decir. Ahora fíjense, aquí hay un detalle también bien interesante acerca de la resurrección. La Biblia realmente no vemos que de una manera explícita nos hable de confesar la muerte de Jesús. Pero sí la resurrección. La resurrección es la base de nuestra fe. Romanos 10, del 8 al 10, que todos conocemos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y escuche, hermano, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y aquí está lo importantísimo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Esa es la confesión de salvación. Sí creemos que Jesús murió, pero realmente la confesión de salvación es creer en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Por eso nos damos cuenta de la importancia, es el factor primordial del mensaje de salvación. Veamos ahora que lo que más le molestaba a los judíos era precisamente el mensaje de la resurrección. Eso a ellos no lo soportaban. Ahora, hay que entender, era que no era normal estar escuchando un nuevo profeta hablando de la resurrección de entre los muertos. Dice así entonces la Escritura. Vamos a leer Hechos capítulo 4 del 1 al 3. ¿Qué dice la Escritura? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe del guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Cuál es el contexto de Hechos capítulo 4? Cuando Pedro y Juan están ante el concilio. Y lo que dice allí claramente la Escritura entonces era que le molestaba a los judíos que les hablasen de que en Jesús, la gente que creyera en Él iba a resucitar de entre los muertos. Era tal la molestia que sentían, era algo que los molestaba tanto, que dice la Escritura, y lo acabamos de leer, que les echaron mano y los pusieron en la cárcel por estar predicando que los muertos resucitaban. Los judíos no podían soportar esto. Hechos capítulo 24. En Hechos capítulo 24, del verso 15 al 21, nos está hablando de la defensa del apóstol Pablo allí ante Félix. Leamos allí desde el versículo 15 al 21, dice: teniendo esperanza, leamos desde el 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Y miren el verso 21. A no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado por vosotros. Les molestaba, y ahí entonces dice Pablo: yo no he hecho nada malo. Tal vez ustedes me están juzgando es porque estoy predicando que hay resurrección de los muertos, que los muertos resucitan. Aquellos que creen en Jesús resucitarán de entre los muertos. Era el mensaje también de los apóstoles. Su mensaje principal. Hechos capítulo 4, verso 33. En Hechos 4, 33 nos está hablando de
ese famoso texto de todas las cosas los cristianos lo tenían en común, ¿no? Dice desde el verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y miren el verso 33, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Era el gran mensaje de los apóstoles. Y creo que debe ser el mensaje nuestro para la gente del mundo. No solamente hablarles de la salvación, de la necesidad que tenemos en Cristo, sino de la gran esperanza que tenemos los que estamos en Cristo. Resucitaremos. A causa de que Jesús se levantó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos. Ese es el gran valor que tenemos en la resurrección de Cristo. Y a veces me da la impresión que nos quedamos cortos en el mensaje de la resurrección. Es el mensaje que le da gran esperanza a la gente. Porque muchos solamente creen que vivimos y morimos y no pasa nada. Pero nosotros debemos decir, Jesús resucitó. Y como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Qué gran verdad es esta. Veamos otro punto que nos habla de la importancia de la resurrección. La resurrección de Jesús demostró que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Pensemos un momentico en esto, mis amados. Él había proclamado ser el Hijo de Dios. Todo su mensaje era, el Padre y yo somos uno. Los milagros hablaban de la divinidad de Jesús. Él hacía cosas que nadie podía hacer. Pero me llama la atención cómo el libro de Romanos, el apóstol Pablo, nos da esta declaración. Leamos desde el verso 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero miren cómo dice acá, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Por la qué? Por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Jesús hubiera podido hacer todo lo que hizo, mis amados. Todo su mensaje lleno de amor, de conciliación, todas las señales que hablaban de él, aún todas las profecías cumpliéndose en él. Pero él hablaba que también él dijo que resucitaría. ¿Se imaginan que Jesús no hubiera resucitado? ¿Dónde hubiera quedado
todo el mensaje de Jesús hubiera sido un mensaje como el de cualquier otro personaje, como el de cualquier otro profeta. Pero nadie hubiera podido decir que esto era mentira cuando vieron que Jesús se levantó de entre los muertos, cuando se testificó de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios. ¿Acaso antes no lo era? Sí, sí lo era. Pero ahora es reconocido totalmente. No hay manera de decir que Jesús no era el Hijo de Dios. Ahora había vencido la muerte. Ahora resucita. Trae la nueva vida. Y por eso entonces, dice el apóstol Pablo, con poder es declarado Hijo de Dios. Veamos otro punto, mis amados. La resurrección es la base para nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 6. Leamos desde el verso 3 al 5, aunque siempre digo así, me gusta leer desde antes. Ustedes van a tener en pantalla desde el 3 al 5. Yo digo desde el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos según en él? Y miren ahora desde el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está la esencia de lo que sucede allí en el bautismo. Sí, en Jesús todos hemos muerto, pero a causa de que Jesús resucitó, también dice que en el bautismo, cuando nosotros bajamos a las aguas y después subimos de las aguas, estamos hablando es que como Jesús resucitó, nosotros también somos levantados juntamente con Él para tener una nueva vida. Es a causa de la resurrección de los muertos que nosotros tenemos esa nueva vida, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. No hay verdad más profunda que esta. Nosotros vivimos, no porque Jesús vivió. Nosotros vivimos es porque Jesús vivió, murió y resucitó. Y en este momento Jesús está vivo a la diestra, sentado a la diestra de Dios Padre. A causa de que Él vive, de que Él resucitó de entre los muertos, es que nosotros vivimos. Pero vivimos esa nueva vida. No estoy hablando de la vida natural. Estoy hablando de la vida que Él prometió para nosotros. Lo que nosotros conocemos como la vida eterna, que no es más sino la vida de Dios, la vida indestructible, la vida que no pudo ser consumida por la muerte, porque la misma muerte tuvo que ser vencida y solo fue vencida por esa nueva vida, la vida de resurrección. Cuando Jesús resucita de entre los muertos,
vence la muerte y viene a manifestarse lo que conocemos como la verdadera vida para la gente que cree en Él. Esa es la vida que nosotros tenemos ahora. Por eso es que digo, es la base de nuestra vida. Nosotros nacimos otra vez. Normalmente decimos, hay que nacer de nuevo. A mí me gusta decir, nací otra vez. ¿Por qué nacemos otra vez? Nacemos otra vez recibiendo esa nueva vida que se manifiesta, esa causa de que Jesús resucitó de entre los muertos. Esa vida proviene de la resurrección de entre los muertos. O primera de Pedro capítulo 1. Leamos allí en primera de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y aquí está lo que les estoy hablando, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Creo que aquí el apóstol Pedro lo dice con toda claridad, lo que les acabo de decir, mis amados. La base de nuestra vida cristiana es la resurrección de los muertos. Nos hizo renacer, nacer de nuevo, nacer otra vez, nacer de nuevo, nacer otra vez, renacer. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué hemos renacido? ¿Por qué nosotros hemos nacido nuevamente? Y fíjense, para una esperanza viva. ¿A causa de qué? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Él está vivo. Y en esa vida que ya no perece, la que lo tiene sentado a la diestra del Padre, es la vida que ahora nos da a nosotros. Y es la gran esperanza que así nosotros pasemos por la muerte natural, resucitaremos. Y resucitaremos por esa vida nueva que Él nos ha dado, por su resurrección. Veamos otro punto importante de la resurrección. La resurrección de Jesús volvió a Cristo a su lugar. ¿A su lugar de qué? A su lugar de señorío, a su lugar de exaltación. Efesios capítulo 1, del verso 19 al verso 22. Dice así la Escritura. Está la oración de Pablo por sus discípulos en Éfeso. Y viene diciendo desde el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza viva que hemos hablado, a la cual Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y entramos al verso 19.
¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y ahora viene lo que es tremendo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos damos cuenta lo tremendo que dice allí la escritura del apóstol Pablo. Por la resurrección de entre los muertos. Ahora Jesús está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. Esto es poderosísimo. Jesús dejó su lugar de gloria al lado del Padre. Se hizo como uno de nosotros para morir por ti y por mí, haciendo la voluntad de su Padre, amando a su Padre y amándonos a nosotros. Pero ¿qué le aseguraba que iba a volver a ese lugar? Cuando dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, que Él se despojó a sí mismo, que no tuvo en cuenta ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, tomando forma de hombre, y murió. Pero es que a causa de esa obediencia, después sigue diciendo el apóstol Pablo, el Padre lo levantó de entre los muertos. Y dice que lo exaltó hasta lo sumo. La palabra griega hasta lo sumo allí es, y lo levantó hasta lo más alto, de lo más alto, de lo más alto, de lo más alto. Sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesús todo el mundo confiese que Él es el Señor. La resurrección de entre los muertos le asegura nuevamente su lugar de gloria. Su lugar que era a la diestra del Padre. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado con ese lugar? El lugar que hasta el mismo Satanás deseó tener. Pero no, la resurrección nos dice que lo llevó nuevamente a ese lugar de gloria. Y vuelve y lo repite allí, 1 de Pedro, capítulo 3, versos 22. En 1 de Pedro 3, verso 22, él dice que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y
potestades. Él resucitó y ahora los ángeles, las autoridades y todas las potestades están sujetas a Él. Y tal vez ahora hablamos lo más importante de todo. Y terminamos de esta manera esta pequeña reflexión acerca de la resurrección de Jesús. ¿Cuál fue el gran propósito final de la resurrección de Cristo? Y el gran propósito final de la resurrección de Cristo era que todo fuera lleno de Él. Y esto el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos lo explica en Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo y con esto terminamos. Efesios capítulo 4, desde el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahora miren esto. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el que descendió es el mismo que también subió. Se está refiriendo a la resurrección. Resucita y asciende y sube para llenarlo absolutamente todo de su presencia. Es la explosión de su gloria. A mí me gusta decirlo de esta manera, mis amados. Jesús pasó primero como por una implosión. Porque dice la Escritura que en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado en Él. Todo fue creado por Jesús. Pero llegó un momento en que Jesús como que implosionó. Se redujo Él, que era el que llenaba absolutamente todo, para hacerse como uno de nosotros. Dejó su lugar de gloria para venir a salvar la humanidad, para venir a satisfacer el corazón de su Padre. Pero estando en esa condición, nos dice aquí nuevamente Pablo, el que descendió, el que llegó a las partes más bajas de la tierra, llegó un momento en que ya explotó nuevamente. La tierra no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. Jesús resucita de entre los muertos, asciende por encima de todos los cielos nuevamente para llenarlo absolutamente todo de Él. Ese es el gran propósito de su resurrección. No solamente fue vencer la muerte. El gran propósito de la resurrección es que absolutamente toda la creación sea nuevamente llena de Él.
Y eso Él nos ha hecho parte a nosotros. Contemplemos con un corazón de regocijo lo que hoy todo el mundo cristiano está celebrando: la resurrección de Jesús. Pero por lo que hemos visto en las Escrituras, nosotros, los que lo amamos, debemos tener una visión más grande. No solamente decir Él resucitó, sino saber que su resurrección marca el destino, no solo de la humanidad, sino el destino de lo que es la creación, para que la creación vuelva nuevamente al orden inicial. Eso lo veremos. Subió por encima de todos los cielos para que todo sea lleno de Él. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Amén.